soy Rachel y seré la encargada de conducir la entrevista, explorando cómo la Guerra Fría influyó en la política, economía y sociedad peruana. Hola, soy Alisa Elías Dopuri Barros y represento a una campesina beneficiaria de la reforma agraria y explicaré cómo esta política transformó la vida rural y la organización comunitaria. Gracias. Hola, soy Fabricio y represento a un empresario de la época y voy a comentar cómo las políticas estatales impactaron la inversión privada y la economía. Hola, soy Alex, soy un funcionario militar de las Fuerzas Armadas. Represento al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y explicaré los objetivos y la lógica de las formas políticas y económicas. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Milagros Olancia de Ramos y represento a una estudiante universitaria y compartiré cómo los cambios políticos y sociales impactaron a la juventud y a la educación. Bienvenidos a Raíces del Perú, un espacio dedicado a analizar momentos históricos que han marcado nuestra nación peruana. Hoy hablaremos sobre el impacto de la Guerra Fría en el Perú, centrándonos en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que fue del año 1968 a 1975. La Guerra Fría no solo fue un conflicto internacional, sino que también influyó profundamente en la política, economía y sociedad peruana. Contamos con cuatro invitados que nos compartirán sus experiencias y perspectivas de este conflicto y periodo histórico. Sin más preámbulos, iniciaremos la entrevista con uno de nuestros invitados, quien representará la perspectiva oficial del gobierno, para conocer los objetivos principales del régimen y cómo se relacionaban con el contexto internacional de la Guerra Fría. Entonces, señora Alex, ¿cuáles fueron los objetivos centrales del gobierno de Juan Velasco Alvarado y qué relación tenía con la Guerra Fría? Bueno, ahora les pasaré a explicar lo que propuso el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Primero, establecer la soberanía nacional y redistribuir la riqueza y desarrollar la industria nacional fue lo fundamental. La reforma agraria y la nacionalización de industrias estratégicas como minería, petróleo, buscaban garantizar que los recursos del país fueran administrados en beneficios de la nación y no de intereses privados. Estas políticas también tenían como fundamento disminuir las desigualdades históricas, fortalecer la justicia social y un contexto de dependencia económica internacional. El contexto de la Guerra Fría influyó directamente, ya que Perú debía equilibrar relaciones con Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras aplicaba políticas internas autónomas, y este gobierno adoptó medidas inspiradas en modelos socialistas sin alinearse directamente con ninguna superpotencia, buscando un modelo independiente de desarrollo económico y social. Además, estas decisiones reflejaban la intención de proteger los recursos estratégicos del país y generar empleo en sectores marginados. Esto demuestra que la Guerra Fría no solo fue un conflicto global, sino que condicionó las políticas internas del Perú, obligando al Estado a buscar autonomía frente a las presiones internacionales. Referente a todo lo que nos dijo, ¿cómo cree usted que justificaba el gobierno estas reformas frente a las críticas de empresarios y sectores privados? Bueno, como funcionario militar en el gobierno sostenía que la intervención estatal era necesaria para proteger la economía nacional y asegurar la redistribución de recursos estratégicos hacia sectores sociales más vulnerables. Las nacionalizaciones y reforma agraria tenían como objetivo garantizar el desarrollo económico, y este beneficiaría a toda la población y no solo a las élites privadas. A pesar de la resistencia de los empresarios, el gobierno argumentaba que estas medidas eran instrumentos de justicia social sobre soberanía económica, asegurando que los recursos naturales construyeran el progreso nacional. Esta postura, nuestra postura, demuestra cómo las políticas internas estaban condicionadas por la necesidad de mantener independencia frente a los conflictos internacionales. Y un resumen corto fue: la visión de nuestro presidente Velasco fue de un país autosuficiente y equitativo, donde el Estado tenía el papel activo para equilibrar el interés privado y el bien común. Una lección histórica que aún puede guiar las decisiones económicas actuales en contextos de presión internacional. Gracias. Bueno, proseguiremos con nuestra segunda invitada, doña Dalila. ¿Cómo cambió su vida y la de su comunidad con la reforma agraria?
Pues bien, antes de la reforma agraria, los campesinos trabajábamos tierras que no eran nuestras, con jornadas largas, sin derechos sobre los frutos de nuestro esfuerzo y sin la posibilidad de mejorar nuestra situación económica. La reforma, de alguna u otra manera, nos permitió acceder a tierras propias, organizar cooperativas y decidir sobre nuestra producción, lo que pues transformó profundamente la vida rural. En términos económicos, esto pues aumentó la producción y fortaleció la economía familiar, ya que los ingresos dejaban de concentrarse en grandes terratenientes y pasaban a beneficiar directamente a nuestras familias y comunidades. Socialmente, pues las mujeres y los jóvenes fuimos adquiriendo un papel mucho más activo en la producción y la organización comunitaria, mejorando así la cohesión y fomentando la educación y la participación juvenil. Políticamente, la reforma permitió que los campesinos participáramos en la toma de decisiones locales, fortaleciendo nuestra voz en la vida política y económica de la región. Aunque enfrentábamos problemas como la falta de maquinaria y asistencia técnica, pues estas medidas fueron un avance significativo hacia la justicia social y la equidad territorial, mostrando pues que los políticos gubernamentales podían transformar la vida cotidiana de manera tangible. ¿Qué ha vivido y ha experimentado cómo esta reforma agraria ha impactado en la población? ¿Qué opinión tiene sobre cómo estas reformas se relacionaban con las tensiones de la Guerra Fría? La reforma agraria no solo buscaba la justicia social, sino también buscaba fortalecer la soberanía nacional frente a las superpotencias. Al poner las tierras y los recursos estratégicos bajo control del Estado y de las comunidades, Perú reducía la dependencia de intereses extranjeros y mantenía la autonomía frente a Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque pues cabe aclarar que los campesinos pues no éramos expertos en geopolítica, ¿no? Pero nosotros percibíamos que estas políticas nos protegían de la influencia externa y nos permitían decidir sobre nuestro propio desarrollo. La reforma también contribuyó a reducir desigualdades históricas, fortaleciendo así la participación política y la economía local. Esto nos demuestra cómo las decisiones internas de justicia social se conectaban con la estrategia internacional del país, evidenciando que incluso la vida cotidiana estaba condicionada por el contexto global de la Guerra Fría. En conjunto, estas reformas pues dejaron una enseñanza clara. La equidad social y la autonomía económica pueden ser herramientas de desarrollo y soberanía, mostrando que la política interna y la estrategia internacional pueden estar profundamente entrelazadas. Bueno, seguiremos con nuestro tercer invitado. Señor Fabricio, ¿cómo afectaron las nacionalizaciones y la intervención estatal a la economía privada? Bueno, la inversión estatal fue intensa y muchas empresas privadas, especialmente las de sectores estratégicos, perdieron control sobre sus negocios, generando incertidumbre y limitando la inversión a largo plazo. Aunque la intención era redistribuir recursos y generar empleo, esta política creó tensiones entre el Estado y el sector privado, reflejando el dilema de justicia social versus la iniciativa privada. Las decisiones estaban claramente influenciadas por la necesidad de proteger los recursos estratégicos frente a la presión internacional durante la Guerra Fría. Sin embargo, estas medidas también permitieron que sectores antes marginados recibieran recursos y oportunidades económicas, demostrando que una política estatal bien ordenada puede generar beneficios sociales a largo plazo.
Según a su perspectiva, ¿cree que estas medidas tuvieron algún efecto positivo? Sí, al pasar industrias estratégicas al control del Estado, los recursos fueron utilizados para desarrollo social y regional, generando empleo en zonas históricamente desatendidas. El principal desafío fue equilibrar intereses privados y bienestar colectivo. Esta experiencia demuestra la necesidad de políticas que integren crecimiento económico con justicia social, enseñanzas que permanecen vigentes hoy en día. En conclusión, las nacionalizaciones nos recuerdan que la intervención del Estado puede ser positiva si está bien planificada, protegiendo la soberanía y generando desarrollo social. Tenemos a nuestra cuarta y última invitada. Señorita Solange, ¿cómo percibieron los jóvenes los cambios educativos y sociales del gobierno de Juan Velasco Alvarado? Bien, respondiendo a su pregunta, nosotros participamos en programas de alfabetización y desarrollo comunitario, lo que nos permitió sentir que tenemos un papel activo en la sociedad. Esto fortaleció la conciencia social y el sentido de participación. Al mismo tiempo, existía un control estatal sobre universidades y espacios educativos, lo cual limitaba la autonomía estudiantil. Aprendimos también que la participación política debía ir acompañada de libertad de pensamiento y debate. La verdad, estas experiencias muestran que los jóvenes podían ser agentes de cambio, pero necesitaban espacios de libertad para influir realmente en las decisiones del país, una lección que sigue vigente en la actualidad. Según a todo lo que nos está contando, ¿qué lecciones dejó esta experiencia para la juventud y la sociedad actual? Bueno, la participación activa en programas sociales nos enseñó que los jóvenes somos un motor de cambio y desarrollo, porque siempre que existan mecanismos de participación y respeto a la democracia. La Guerra Fría condicionó el contexto, pero la experiencia universitaria demuestra que la acción ciudadana puede transformar a la sociedad. Actualmente, esas lecciones permanecen, ¿no? Los jóvenes deben involucrarse en políticas educativas y sociales, con autonomía, pensamiento crítico y compromiso con la justicia social. Con esto concluimos nuestro programa Raíces del Perú. Agradecemos profundamente a nuestros invitados por compartir sus experiencias y reflexiones, que nos permiten comprender cómo la Guerra Fría impactó la política, economía y sociedad peruana durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Esta entrevista nos muestra que las decisiones históricas no solo afectaron a distintos sectores de la población peruana, sino que también siguen influyendo en nuestro presente, en la forma en que concebimos la soberanía, la justicia social y la participación ciudadana, y el equilibrio en el desarrollo económico y bienestar colectivo del Perú. Esperamos que los espectadores puedan reflexionar sobre la importancia de aprender del pasado para construir un Perú justo, equitativo y consciente de su historia, para no cometer los mismos errores que cometieron en un pasado, recordando que cada acción política y social tiene un impacto duradero en la sociedad y en la historia del Perú.